Hola compañeros, vamos a hacer otro ejemplo de datos agrupados. Dice lo siguiente, ¿no? Los datos representan los pesos en gramos que se obtuvieron durante un proceso de inyección de cucharillas de plástico. Se pesaron las mermas de 120 moldes, siendo estos los resultados. Dice. Tenemos aquí 6 incisos, ¿no? Para responder. Primeramente nos pide un gráfico, ¿no? Un histograma, y por segundo el porcentaje de moldes. También nos pide qué tipo de sesgo presenta la curva de frecuencia y el recorrido intercuartílico. Vamos a comenzar por el inciso A. Dice represente los datos mediante un histograma, ¿no? Entonces, para hacer un histograma, ¿qué necesitamos? Los intervalos de clase y la frecuencia, ¿no? Entonces, en datos agrupados se siguen los siguientes pasos. Debemos de hallar número de datos, valor mayor, menor, número de clase e intervalo de clase. Y los límites, ¿no? Comenzamos entonces, ocupamos la función contar para que nos haga el contar. Ya sabemos, ¿no? Aquí nos dice que hay 126 datos, pero lo volvemos a contar. Vamos a asignarle un nombre a esto, ya para no estar seleccionando cada rato los datos. Le podemos poner aquí moldes, ¿no? O peso, si no. Entonces, valor mayor, función max, escribimos peso, valor mínimo, peso, número de clase 1 más 3,22 por logaritmo del número de datos. Tenemos el intervalo, ¿no? Entre 7 y 8. Luego el tamaño de clase o intervalo de clase, valor mayor menos el menor sobre el número de clase. Aquí vamos a trabajar con números enteros, ya 15 como límite inferior, y el intervalo podemos trabajarlo con 6. Vamos sumando cada intervalo a los límites. ¿Cuál es la otra condición? Podemos decir que el valor mayor esté dentro de los dos últimos límites, ¿no? Entonces se encuentra dentro de los dos últimos límites. Ahora la marca de clase, la suma de los dos límites sobre 2. ¿Qué pasó aquí? Aquí una coma, ¿no? Después la frecuencia. Función de frecuencia, los datos, ¿no? Se llama peso, grupo, seleccionamos el grupo superior, ajustamos la frecuencia, F2, control shift, enter, hacemos sumatoria, nos tienen que sumar 126. La frecuencia acumulada simplemente es la suma de las frecuencias, ¿no? Se van acumulando. Ya, ahora la frecuencia relativa es la frecuencia acumulada entre los números de datos. Esto fijamos, ¿no? Los números de datos y lo ponemos en porcentaje. Esto todavía no necesitamos, pero lo vamos a utilizar para los siguientes incisos. Ahora para el histograma necesitamos la frecuencia, ¿no? Y los intervalos. Nos vamos a insertar gráfico, ponemos histograma, aquí al lado lo vamos a hacer ya. Ahora damos clic derecho, dar formato a la serie de datos, quitamos el ancho del intervalo 0. Y este es nuestro histograma, ¿no? Le ponemos negrito, ya. Ahora aquí los números cambiamos por intervalos, seleccionar datos, editar, los límites, ¿no? Y ahí tenemos. Entonces de 15 a 21 hay 6, ¿no? De 21 a 27, 16 y así. Hacemos una pequeña interpretación, ¿no? Sabemos que estos límites son los gramos de merma, ¿no? Los tenemos aquí abajo. Y aquí por la frecuencia tendríamos los moldes. Podemos decir que 6 moldes tienen entre 15 y 21 gramos, ¿no? De merma. Vamos a cambiar de gráfico ya, a ver cómo se ve ahora. Para hacer un pequeño comentario, vamos a tomar la columna más alta ya. Entonces decimos que 44 moldes tienen entre 33 y 39 gramos de merma. Y 4 moldes tienen entre 45 y 50 gramos de merma. Eso sería la interpretación. Pueden acotarle algún comentario más, pero tomando en cuenta, ¿no? Que las frecuencias son los moldes y estos son los gramos de merma que existen en los moldes. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos pide, ¿no? ¿Qué porcentaje de moldes tienen más de 40 gramos de merma? Para responder a esta pregunta necesitamos hacer la ojiva, ¿ya? Y la ojiva lo hacemos con estos porcentajes, con la frecuencia acumulada relativa. Entonces la graficamos, ojiva, lo traemos aquí o a este lado también. Aquí la ojiva tiene que comenzar desde el eje X, ¿ya?
Aquí vamos a modificar algo, vamos a aumentarle. Ya tenemos nuestra ojiva. Nos pide, ¿no?, qué porcentaje de moldes tienen más de 40 gramos de merma. Insertamos una línea, buscamos, ¿no?, 40 gramos. Sabemos que estos límites son los gramos de merma en los moldes. 40, ¿no?, cerca del 39. Hacemos una intersección y vemos que casi nos sale un 80%. Aquí la escala es de 20%, ¿no? Podemos decir que es un 75%. Como nos dice más, entonces nos pide lo que está por encima. ¿Cuánto sería? Un 25%, ¿no? Comentario. Como aquí estamos haciendo un aproximado, ponemos, ¿no?, aproximadamente un 25% de los moldes tienen más de 40 gramos de merma. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de moldes son aceptables? Si gerencia de producción indica como estándar, se permite a lo mucho 24 gramos de merma. Dice que no tiene que pasar, ¿no? Si pasa de los 24 gramos, entonces ese molde ya no es aceptable, ¿no? Nos vamos a la ojiva, buscamos 24 gramos, ¿no? Como aquí la escala es de 6, el intervalo, perdón, entonces estaría bien en la mitad, ¿no? La mitad 3, 21 más 3, 24. Hacemos la intersección. Como nos dice a lo mucho, entonces nos pide lo que está por debajo, ¿no? Aproximadamente un 10% de los moldes son aceptables, según el rango, ¿no?, que pone la gerencia de producción, que no debe pasar de los 24 gramos. Vamos con el siguiente. Dice, si se quiere castigar con un costo adicional sobre el costo unitario y sabiendo que la empresa no quiere más de un 23% de la producción, con este costo adicional, ¿cuántos gramos de merma a lo mucho debe tener un molde para no ser castigado con el costo adicional? Aquí ya nos da el porcentaje, ¿no? Con este porcentaje podemos entrar a la ojiva y hallar la cantidad de gramos de merma que debe tener un molde para no ser castigado con el costo adicional. Buscamos un 23%, más o menos ahí, y hacemos la intersección, ¿no? Como aquí el intervalo de clase es de 6, 27 más, no está en el medio, ¿no?, más 2 le ponemos, 27 más 2, 29, ¿no? Respondemos entonces, para no ser castigado con el costo adicional, el molde debe tener a lo mucho 29 gramos de merma. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sesgo presenta la curva de frecuencia? Antes de pasar a la siguiente, este resultado igual podemos hallarlo con los percentiles. Por ejemplo, no va a salir el mismo valor, pero va a salir aproximado. A ver, vamos a ensayar. Funciones, percentiles, matriz, dice, seleccionamos la matriz, que sería todos los datos, ¿no? Colocamos el porcentaje y nos sale, ¿no?, 28,17. Sale casi el mismo valor, pero nosotros lo hicimos haciendo una aproximación, ¿no? Y nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de sesgo presenta la curva de frecuencia? Para hallar el tipo de sesgo utilizamos la fórmula de coeficiente asimétrico de Pearson. Aquí tenemos la fórmula: 3 por la media menos la mediana sobre la desviación estándar. Tenemos tres tipos, ¿no? Cuando es simétrica, asimétrica negativa o asimétrica positiva nuestra curva de frecuencia. Incógnitas, la media y la mediana y desviación estándar. Vamos a hallarlo. Como estamos en datos agrupados, hallamos la media con la siguiente fórmula, ¿no? Sumatoria de las frecuencias por X sobre el número de datos. Y la mediana, aquí tenemos la fórmula. Y luego para hallar la desviación estándar, primero necesitamos nuestra varianza. Entonces vamos a ir calculando ya primero el promedio. Para esto me copio
la tabla que hicimos, hallamos lo que está en el numerador, ya, f por x, marca de clase por la frecuencia. Hacemos sumatoria. Esa sumatoria debemos dividir entre los números de datos, ¿no? 126. Tenemos un promedio de 34,5 gramos de merma. Ahora, una vez hallado el promedio, buscamos en qué intervalo se encuentra y trabajamos con toda esa fila, ¿ya? O también, para hallar la mediana, pueden hallar la posición, ¿no? N sobre 2, 126 entre 2 sería 63, y buscamos en la frecuencia acumulada y está entre este intervalo, ¿no? El 63 se toma el superior, entonces igual tomaríamos esta fila, ¿ya? Pueden hacerlo de esa manera si desean. Reemplazamos datos, ¿no? Límite inferior más, vamos a abrir dos paréntesis, n sobre 2, 63, ¿no? Menos la f frecuencia acumulada menos 1, dice, ¿no? Esa es la frecuencia acumulada anterior, que sería la 50. Todo esto sobre la frecuencia, dice, 44. Cerramos los paréntesis, multiplicamos por el i, que sería el intervalo de nosotros, era 6, ¿no? Tenemos la mediana. Ahora hallamos la varianza. Vamos a hallar lo que está en el numerador primero. Frecuencia por x menos el promedio. Aquí lo tenemos, fijamos el promedio para que haga la resta, ¿no? Cada que va bajando. Exponente 2. Sumatoria. Esta sumatoria debemos dividir entre número de datos. Tenemos la varianza, y la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿no? Raíz cuadrada, aquí tenemos, de la varianza, 796. Ahora reemplazamos los datos, ¿no? Ya tenemos todo. Dice 3 por la media menos mediana, dividimos entre la desviación estándar, negativo. Nuestra curva de frecuencia presenta una asimetría negativa. Vamos a intentar dibujarlo. Entonces aquí tenemos la media, mediana y la moda. Aquí decimos que la media es menor a la mediana, ¿no? Y si está bien, 34,5 menor a 34,7. Y luego tenemos la moda. Vamos a la siguiente pregunta. Calcule el recorrido intercuartílico e interprete, dice. El recorrido intercuartílico es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Los cuartiles son tres valores que distribuyen la serie de datos de forma creciente. Entonces el cuartil 1 es un 25%, el cuartil 2 sería un 50%. Como 50% es la mitad de 100%, entonces decimos que es igual a la mediana el cuartil 2. Pero nosotros solo necesitamos el cuartil 3 y el 1, ¿no? Para hallar esto ocupamos la misma fórmula de la mediana, pero aquí en N2 va a cambiar. El 2 va a ser entre 4 porque estamos hallando los cuartiles. Aquí también cambiamos cuartil 1. Primero hallamos la posición, ¿no? ¿Cómo hallamos la posición? Sería cuartil 1 va a ser 1 por n 126, esto dividido entre 4, poner igual. Entonces nos sale 6,5, lo redondeamos a 7, ¿no? La posición es 7, ¿no? Buscamos en la frecuencia acumulada y si no encontramos ese valor tomamos el superior. Entonces está entre 6 y 22, trabajamos con esta fila y reemplazamos datos, ¿no? Límite inferior 21,
n sobre 4 por esta es la posición, ya sería esto, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 6, esto dividido entre la frecuencia, multiplicamos por el intervalo, que es 6. Entonces este valor que nos indica el cuartil 1, este es un 25%, ¿no? Hasta el momento podemos decir que el 25% de los 126 moldes presentan una merma menor a 3,9 gramos, y lo que queda sería el 75%, ¿no? Y el 75% presenta una merma mayor a 3,9 gramos, ¿no? Hallamos el cuartil 3, mismo procedimiento, Q3, hallamos la posición, ¿no? Q3 va a ser 3 por, si quieren hallar Q4, va a ser 4, ¿ya? 4 por N 126 sobre 4. Buscamos, ¿no?, este valor en la frecuencia acumulada, 94,5. Entonces, como no lo tenemos exacto, 94, tomamos el superior, ¿no? Trabajamos con esa fila. Ahora misma fórmula, pero hallando el cuartil 3. Límite inferior 39 más la posición ya tenemos. Frecuencia acumulada anterior 94 sobre la frecuencia. Cerramos paréntesis y multiplicamos por nuestro intervalo. 39. Aquí, como es el cuartil 3, esto representa un 75%, ¿no? El 75% de los 126 moldes presentan una merma menor a 39 gramos. Y el otro resto, 25%, presenta una merma mayor a 39 gramos. Ahora hallamos el recorrido intercuartílico, ¿no?, que simplemente es la resta. Cuartil 3 menos el cuartil 1, y tenemos un recorrido intercuartílico de 35. Bueno, compañeros, este sería todo el procedimiento del problema. Repásenlo ya. En el mismo video, en la descripción, va a estar esta hoja de Excel ya para que lo puedan descargar. Hasta luego, amigos.